Bueno, bienvenidos. Hoy estamos acá para hacer una presentación de una porción del curso superior de telemedicina e informática médica de la Asociación Médica Argentina, que será la telemedicina de evidencia. Es uno de los capítulos que componen este curso superior. Nosotros damos especial énfasis a esta sección porque creemos que justamente la telemedicina tiene esta función y debe cumplir este papel que ustedes en breve verán la presentación del mismo, y por lo tanto sostenemos a la telemedicina de evidencia como uno de los ejes fundamentales de esta herramienta para los profesionales de la salud. Y en eso hoy vamos a poner énfasis para presentarles a ustedes cuáles han sido los principales emprendimientos y qué es la telemedicina de evidencia, a diferencia de lo que podríamos definir como telemedicina de no evidencia. Y esta es una disquisición en la cual podemos discutir y podemos, digamos, tener nuestras diferencias, y ya verán, si desean tomar el curso superior, de cuáles son las distintas facetas de la telesalud y la salud digital y la telemedicina más desarrollada y la menos desarrollada, aunque todas son importantes como herramientas para la salud pública y la salud privada. Bueno, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer antes de comenzar con esta presentación? No, por acá no. La idea es que, mi idea al menos es que siempre toda participación educativa tiene que ser interactiva. En este momento la educación es a través de un mediador, y ese mediador es el docente, que no es un profesor que enseña, sino que trabaja junto a los estudiantes en el aprendizaje mutuo de un tópico, una disciplina o una materia. Es un facilitador, ¿sí? No hay más esa clase magistral que ya ha pasado la historia, no solamente en nuestro país, sino en la mayoría de los países del mundo. Ahora trabajamos conjuntamente, y esa es la manera que tenemos de poder generar nuevo conocimiento, ser creativos, ser pensadores críticos, ante todo, y tener la posibilidad de plantearnos si lo que estamos oyendo es realmente cierto o no, y discutirlo con todo derecho, y además con el placer que genera el pensamiento intelectual y la discusión intelectual. De todas maneras, hoy en eso se basará el curso superior de telemedicina e informática médica, como ya ha sucedido en los años anteriores, pero la presentación de hoy es una presentación un poco más formal, para que ustedes tengan una idea de qué se trata. La telemedicina, justamente, repito, clínica y de evidencia, y luego hagan las preguntas que consideren pertinentes en cuanto al tema. Acá veo que están escribiendo que es una disciplina que se instaló en forma abrupta por la pandemia. Sí, sin duda. Anteriormente existía, la telemedicina estaba comenzando a expandirse, pero la pandemia fue lo que se dice en inglés el trigger, el ejecutor de la utilización de esta herramienta médica. Nosotros siempre decimos que es una herramienta, ¿sí? Nunca suplanta la presencialidad y nunca va a suplantar la interacción médico-paciente, que es fundamental para el acto médico. Es una herramienta más, muy importante, y les diría, en este momento,
sustancial, pero no reemplaza el acto médico ni la presencialidad. Hoy el docente es un acompañante calificado, exactamente, o no calificado, diríamos, pero esperemos que sea calificado el docente. Bueno, a ver, quiero ver si algún otro docente calificado se encuentra. Por ahora, no. A ver. Permítanme rechequear esta participación. De no ser así, por ahora no. Pasaré directamente a la presentación y luego a las preguntas que ustedes crean pertinentes en cuanto a los emprendimientos en telemedicina clínica que se han producido en muchos países del mundo y también en el nuestro, ¿sí? Y es donde nosotros más nos enfocamos porque creemos que ahí está la clave de la atención médica utilizando esta tecnología. Entonces, les hablaré de los emprendimientos en telemedicina y en telemedicina que nosotros denominamos diagnóstica de evidencia y clínica. ¿Y por qué? Porque la telemedicina de evidencia consta de herramientas que nos permiten realizar estudios médicos que podríamos utilizar en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, en un centro de atención comunitario, y no es solamente una videoconsulta, que también es importante, que cumple un paso fundamental en la primera aproximación al paciente, pero en este caso estamos planteando algo de mayor complejidad, que es la telemedicina con dispositivos médicos de evidencia clínica. Y entonces, he aquí que tenemos en esta diapositiva un equipo de telemedicina a la izquierda que ustedes pueden ver con los videos correspondientes, el software, la historia clínica y los adminículos que son los dispositivos médicos. En este caso hay una cámara de alta complejidad, un estetoscopio, un laringoscopio, puede ser un electrocardiógrafo o un ecocardiograma. Hay 50 dispositivos médicos en el momento que se pueden adicionar a estos equipos. Como pueden apreciar, hay, en este caso, ustedes pueden ver un carro o pueden ver una valija portátil que puede ser transportada a un área rural, a un centro minero o petrolero, en un auto, en una motocicleta, y que además contiene los dispositivos médicos para hacer el diagnóstico médico. ¿Sí? Un monitor de signos vitales que puede determinar la presión arterial, una derivación en D2, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, y todo eso en tiempo real, generado a través de estos equipos que en muchos países son utilizados por enfermeros o por expertos técnicos en este tipo de aparatología, por paramédicos en Estados Unidos, por ejemplo, y transmiten en tiempo real a través del internet, a través del satélite, a través del teléfono G4, toda esta información a un médico a distancia, a un especialista médico, a un médico generalista, que está siguiendo los estudios, ordenándolos, analizándolos en tiempo real y desde cualquier sitio donde se encuentre el médico o el paciente. Por ejemplo, el médico puede estar en el hospital de clínicas y estos equipos que ustedes ven aquí a la izquierda en Ushuaia, Jujuy, en algún área rural de la provincia de Buenos Aires que no tenga
clínicas o sanatorios. Entonces esto permite que el paciente sea atendido por especialistas a distancia con toda la tecnología necesaria para que se realice un diagnóstico preciso de la patología que está padeciendo. Y entonces, ¿cuáles son los principales emprendimientos que se han realizado con la telemedicina de evidencia? Uno de los más importantes ha sido para la utilización en la medicina rural, en áreas donde no hay acceso a la salud o es muy difícil acceder, que los médicos tengan acceso o generalmente no tienen capacidad de atención médica. Estos equipos móviles, sobre todo, o los carros, se han instalado en estas áreas y a distancia son los pacientes seguidos, estudiados, diagnosticados por médicos especialistas o generalistas de centros de alta complejidad, por ejemplo. Mientras tanto, los equipos en las áreas rurales son manejados por enfermeros, por técnicos, por paramédicos, etc. ¿Se entiende el concepto? También la telemedicina de evidencia se ha utilizado para conectar estos centros que están aislados y que no tienen atención, y para conectar hospitales y clínicas de menor y mayor complejidad, y poder realizar interconsultas médicas, segundas opiniones, ¿sí? Ateneos médicos en tiempo real mientras se va tratando al paciente y se tiene que tomar una decisión porque hay una urgencia médica o porque no hay una urgencia médica, y se determina si es necesario desplazar a ese paciente o no desplazarlo o llevarlo a un hospital si es necesario. También se ha utilizado la telemedicina para medicina móvil y de emergencias en ambulancias. Muchas ambulancias en muchos países del mundo tienen estos aparatos móviles o estos carros dentro de las ambulancias y pueden realizar todos estos estudios mientras el paciente, si es necesario que sea trasladado, ya tenga y llegue al hospital o a la clínica con los estudios realizados y se sepa previamente hacia qué sitio tiene que ser dirigido y quién tiene que ocuparse de la patología que tiene este paciente. Tenemos que también, importantemente, incluir la medicina industrial, áreas de difícil acceso, sin atención médica, como las áreas mineras, como las áreas petroleras, como los barcos pesqueros, ¿sí? Como zonas gasíferas, incluyendo Vaca Muerta, por ejemplo, están utilizando la telemedicina de evidencia. Y muchos otros países del mundo que ahora en breve les demostraré la presentación de los mismos. Durante la pandemia ha sido muy utilizado en geriátricos y en centros de rehabilitación para evitar contagios, porque recuerden que un equipo móvil con un solo enfermero o paramédico que esté bien protegido puede atender a una gran cantidad de pacientes y aumenta la cobertura sin aumentar el riesgo del contacto con otros profesionales que pueden estar o podían estar infectados con, en este caso, el COVID-19. Fue de mucha utilidad en Europa, luego de lo que sucedió en un principio, la utilización, valga la redundancia, de los equipos de telemedicina móvil en los geriátricos y también en las terapias intensivas, donde ingresaba solamente un enfermero a la terapia con todos estos equipos para realizar los estudios y no se exponían a los médicos que estaban fuera de la terapia al contagio de los pacientes o viceversa.
También otro de los emprendimientos han sido las unidades penitenciarias. Ustedes saben muy bien que esto ha sido todo un tema, mismo en la Argentina y en otros países del mundo. La utilización de la telemedicina en la unidad penitenciaria es crucial, por muchos motivos que voy a pasar a explicar a la brevedad en los próximos slides. Pero permite la atención de las personas que están dentro de estas unidades sin ningún tipo de riesgo, ¿sí? Sin necesidad de que sean transportados, sin necesidad de que sean llevados a centros de atención médica y que tengan que además ser controlados y vigilados por fuerzas especiales, porque la atención se realiza a distancia dentro de la unidad penitenciaria, teniendo todos los dispositivos móviles que la unidad penitenciaria necesite. Les repito, hasta el día de hoy hay aproximadamente 50 dispositivos médicos que se pueden adosar a los carros o a los equipos móviles. Una de las principales aplicaciones de la telemedicina en Iberoamérica, sobre todo, ha sido en la medicina rural. Porque en la medicina, justamente, rural, la telemedicina de evidencia permite una cobertura rápida en poblaciones que no tienen acceso a la salud, a un bajo costo para el sistema de salud, y ha reducido la necesidad de realizar inversiones para construir centros médicos de alta complejidad, clínicas y sanatorios de alta complejidad. No fueron necesarios porque estos carros en una sala de atención primaria cumplen esa función vinculándose a estos centros de alta complejidad en tiempo real. O clínicas de baja complejidad que se vinculan a centros de alta complejidad donde existen muchas especializaciones. Se centraliza la inversión y se disminuye el costo. Y esto produce una democratización de la atención médica, una inclusión social de las personas que no tienen acceso a la salud y a especialistas médicos. Pueden, a través de estas herramientas y de estos equipos, ser atendidos por médicos de alto prestigio y de alto conocimiento, a través de esta herramienta en un tiempo real y al unísono con otros médicos que pueden estar haciendo interconsulta mientras está evaluando lo que le sucede al paciente, como ven aquí en la foto de la izquierda, en un centro rural que tienen un equipo de carro y la enfermera está realizando un estudio de laringoscopía de este paciente. Y esto lo está viendo un médico a distancia, en tiempo real, organizando y planificando y evaluando los pasos a seguir con este paciente. Bien. Algunos ejemplos en países, hay muchos ejemplos, se ha utilizado en más de 100 países la telemedicina de evidencia. Son las redes hospitalarias clínicas en Ontario, en Canadá, en Groenlandia. Pueden ver aquí en el mapa, como por ejemplo aquí en este está más claro, donde ven con estrellas rojas donde se han colocado los carros de atención médica en estos puntos de Groenlandia en red, en conexión con un hospital central. Lo mismo que en las Islas Maldivas. O sea, se crearon redes hospitalarias públicas o privadas donde los especialistas estaban disponibles a todos los pacientes sin importar el lugar de atención del paciente. Por ejemplo, un paciente aislado o un paciente en un hospital zonal puede ser atendido o es atendido por un especialista
de un hospital principal sin necesidad de ser trasladado y utilizando una historia clínica digital, donde todos los médicos que están trabajando con ese paciente están compartiendo la evaluación y la historia clínica de ese paciente. Los mayores emprendimientos, y hay muchos, en muchos países como Alemania, como España, como Inglaterra, como en Canadá, como en Estados Unidos, pero los primarios han sido en provincias como en Canadá, en Ontario, donde se construyó toda una red en estos puntos negros que ustedes pueden ver aquí en el mapa, en Groenlandia y en las Islas Maldivas. Una red de interconexión de telemedicina de evidencia con hospitales centrales donde los pacientes que se encontraban en áreas alejadas y rurales podían ser atendidos por especialistas de hospitales principales. Un ejemplo más cercano para nosotros es lo que ha sucedido en Bolivia y en Paraguay. Se han generado redes de hospitales y clínicas con telemedicina de evidencia, con estos equipos, con carros. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, la red de telesalud se conformó en 14 departamentos y en 340 municipios. Y ahí se vincularon hospitales de segundo y tercer nivel con centros de excelencia. Y esto ha sido de mucha utilidad, lo mismo en Paraguay y también en Chile, ¿sí? Muchos de estos equipos se han conectado en áreas que no tenían atención médica y se han conformado de nuevo redes de cobertura médica en todo el país con centros especializados las 24 horas del día, los 365 días del año. Otra de las posibilidades, y esto es un ejemplo que ha sucedido, por ejemplo, en el condado de Miami, en otros sitios, mucho en África también, para contrarrestar con Miami, que es la utilización de equipos de telemedicina en ambulancias o en automóviles o camiones para acercar a la comunidad servicios de diagnóstico y atención médica a sus lugares de residencia. Por ejemplo, brindando servicios a entidades educativas, a centros de rehabilitación, a unidades penitenciarias, a geriátricos, a áreas rurales, llevando dentro de estos camiones los equipos con sus dispositivos médicos. Aquí ven una cámara de alta definición con un monitor de signos vitales, con un dermatoscopio, un laringoscopio. Bueno, como les repetí anteriormente, hay más de 50 dispositivos médicos, hasta rayos X y tomografía axial computada para ser utilizada en telemedicina de evidencia. Aplicaciones importantes también en áreas petroleras, como mencionamos anteriormente, áreas petroleras, mineras, gasíferas, centros de explotación como minas, plataformas petroleras, campos industriales, que necesitan que sus empleados tengan cobertura médica las 24 horas del día y puedan operar. Entonces, estas empresas les deben proveer o les brindan servicio médico de alta calidad en todo momento. Y la telemedicina, utilizando estos carros o las valijas móviles, evita altos costos asociados a la atención médica y a la logística de un traslado innecesario, y a la necesidad, por ejemplo, de un especialista que puede estar a 1.500 kilómetros de distancia, y de ser necesaria una evacuación urgente o no, decidida por un especialista, y asegura que estos trabajadores reciban un tratamiento apropiado y un seguimiento también de sus afecciones continuas. Y también un diagnóstico precoz, de ser necesario.
Mencioné previamente la participación de la telemedicina en geriátricos y centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque tienen justamente un problema que es el acceso a especialistas de alta jerarquía, y la telemedicina permite suplir esa falencia. Sobre todo porque además la atención es inmediata y evita demoras que pueden ser fatales en estos pacientes. Además, los médicos de cabecera o los médicos de familia pueden realizar un control continuo remoto, diario o semanal, para evitar complicaciones, internaciones urgentes o críticas en estos pacientes. Quiero contarles que se han hecho estudios donde demuestra una alta satisfacción de los pacientes en geriátricos con la telemedicina de evidencia, donde ellos se sienten que son respetados, cuidados y atendidos al tener acceso a los médicos 24 horas al día, cuando ellos lo necesiten. Otro de los ejemplos son las unidades penitenciarias, porque la atención remota utilizando los equipos permite que los reclusos no se escapen, que no tengan que ser trasladados al hospital para su atención médica, permite que haya especialistas las 24 horas del día, que no haya riesgos ni para los médicos ni para los reclusos. Se disminuyen los costos de traslado, que son innecesarios, y además se evita los costos de refuerzos de seguridad en el hospital para trasladar a estos reclusos. En los países desarrollados esto es de muchísima utilidad, porque les comento que trasladar a un recluso con seguridad les cuesta como mínimo entre $5.000 y $10.000. Así que imagínense el beneficio que produce la telemedicina de evidencia en estos casos. En realidad, en todos los casos que he comentado previamente. Pero en estos casos es aún más patente ese beneficio que produce la telemedicina clínica. La telemedicina global clínica es una industria que ya ha implementado más de 20.000 soluciones en 120 países del mundo, y que consiste en equipos médicos con software, hardware, dispositivos médicos que vinculan al paciente, al médico y a la institución de salud en tiempo real y con toda la aparatología necesaria para desarrollar un diagnóstico preciso, certero y correcto. Y es por eso que nosotros damos especial énfasis al desarrollo de la telemedicina, como nosotros hemos denominado, de evidencia clínica. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿quién realiza la consulta en las unidades penitenciarias? Bueno, dentro de la unidad penitenciaria, en ese caso, existe un enfermero que es el que puede manipular estos equipos y está conectado en tiempo real con un centro hospitalario. Sí, he entendido, doctor. Sí, fui yo la que hizo la pregunta a la doctora Todoro. No, más que nada le preguntaba porque yo soy del conurbano, soy de Berazategui, y acá sí, el servicio de SAME tiene la asistencia de todas las comisarías y todas las dependencias, ¿no? Y hemos tenido problemas justamente, más en tiempos de pandemia todavía, el tema de la asistencia a los reclusos, porque no los querían sacar de las celdas y querían a su vez que nosotros entremos a las celdas, y nosotros a las celdas tampoco entramos. Entonces, más que nada apuntaba a eso mi pregunta. Claro, acá en este sentido
existe, primero que si hay un equipo móvil, el enfermero puede ingresar a la celda, y de no ser así se lo traslada a un área ya preparada en la unidad para que sea examinado por un enfermero o un técnico y a distancia esté ligado a un centro hospitalario de alta complejidad. Perfecto. Sí, ahora quedó muy claro. Después de su flyer y su explicación quedó muy claro. Muchas gracias. ¿Se entiende? Bueno, no, por favor, al contrario. ¿Quién sería el personal a cargo de trasladar con... El personal a cargo, eso, les quiero comentar algo. Todavía no hay una ley en el país aprobada que regule a la teleconsulta y a la telemedicina. Hace ya un tiempo bastante extenso que estamos esperando que esta ley sea promulgada. En muchos países del mundo, el personal es el personal de enfermería o paramédicos, el que realiza el traslado de estos equipos. Si el equipo es móvil, si el equipo es un carro, el carro está en ese sitio ya instalado, en un área de atención primaria, en una sala. ¿Se entiende? El carro está en una sala y esa sala tiene una persona destinada a realizar la examinación del paciente y está conectado con un centro hospitalario o con un médico. ¿Sí? Yo ahí, perdón, le pregunté, no me queda claro cómo es la consulta presencial con el paciente, cómo en la consulta presencial con el paciente se pueden utilizar las herramientas estas, ¿no? Este equipo, que además está en otro espacio, ¿se entiende? Es decir, no sé, me quedó muy claro el uso en la interconsulta, sí. Pero en la presencialidad, a ver, me pongo en contacto con el paciente y ¿qué le tomo la presión yo? ¿Le tomo el aparato? No entiendo bien. A ver, acá hay un aparato que es un emisor, que sería en el carro o el aparato móvil, que está con el paciente, y una computadora que es receptora, a distancia. En esa computadora receptora está el médico. ¿Sí? El médico va recibiendo a distancia de ese aparato o carro emisor que está con el paciente y un enfermero todos los estudios que se están realizando. Ah, qué maravilla. ¿Sí? Sí. Pero en ese momento el médico no está con el paciente presencialmente, aunque está virtualmente utilizando todos los dispositivos médicos. Está bien. La manipulación de los dispositivos médicos la realiza a distancia junto con el paciente un enfermero. Está bien. ¿Se entiende? Sí. Fantástico. Se debe formar al personal se debe formar al personal para manejar estos equipos. Hay cursos para manejar estos equipos. Muchos países se necesita certificación para manejarlos. No son cursos complicados. Los cursos llevan horas, 2 o 3 días, y permiten que profesionales de la salud puedan instruirse en cómo manejar estos equipos y conectarse con un médico a distancia. ¿Qué más? ¿Cuáles son los desafíos en la telemedicina? Bien, el desafío, aunque les parezca, es la comunicación en un principio. Hace falta que exista una buena comunicación para que los dispositivos se puedan conectar. Sí, que exista un buen Wi-Fi o un 4G o un sistema satelital que permita que el aparato
emisor se conecte con el receptor, el enfermero y el paciente con el médico. ¿Se ha utilizado en traumatología? Sí, por supuesto, se utiliza en traumatología porque hay rayos X para utilizar a distancia, se puede utilizar ecografía. En traumatología, no sé si el que me preguntó es traumatólogo, entonces no quiero ahondar y cometer errores hablando de que conozco la utilización de ecografía para algunos trastornos traumatológicos, y sí se ha utilizado, por supuesto. Se ha utilizado en todas las disciplinas médicas: neurología, pediatría, dermatología, la que se les ocurra a ustedes, endocrinología, investigación clínica. La investigación clínica es controlada a través de estos equipos desde muchos países a los países donde se realiza esta investigación clínica. ¿Sí? Les pido que me hagan todas las preguntas, que quede claro de qué se trata y que no se queden con dudas, porque como esto para nosotros es algo tan novedoso, a veces se hace difícil comprender la utilización y la utilidad que tiene con la capacidad que estos equipos nos pueden brindar para atender a los pacientes que no tienen acceso a la salud. Claro, se gana tiempo y se ahorra dinero, exactamente. Se aumenta la cobertura médica, se descentraliza, se socializa la medicina. Imaginen estos equipos de telemedicina en áreas donde la gente o las poblaciones tienen que esperar horas y horas en hospitales públicos para ser atendidos, si se colocarían 3 o 4 o 5 de estos equipos. ¿Sí? Y en eso se está trabajando actualmente, en producir un mayor acceso de la población a la cobertura utilizando la telemedicina de evidencia, sin descartar la utilidad que tiene como primera aproximación la teleconsulta. En muchos países del mundo la teleconsulta es el primer paso y, de ser necesario, se continúa con una consulta de telemedicina de evidencia. Porque ahí es donde incorporamos el ecógrafo, el ecocardiógrafo, el monitor de signos vitales, el dermatoscopio, el oftalmoscopio, el aparato de rayos X, el tomógrafo computado. Hay hasta laboratorios clínicos para conectar que pueden determinar más de 150 metabolitos clínicos en un paciente a distancia, con una sola gota de sangre. Y envían en tiempo real al médico en donde se encuentre la información obtenida por este aparato. Claro, la telemedicina ayuda incluso para descongestionar los centros asistenciales, por supuesto. Así es. Les cuento un poco de la historia. Bueno, nosotros ahí, María Flor, trabajamos el año pasado, justamente veo a Marcelo Bertini. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Vos hiciste la pasantía con Jujuy? No. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No hice la pasantía. Claro, porque nosotros hicimos un acuerdo con el Ministerio de Salud de Jujuy, en donde nuestros estudiantes, o médicos estudiantes, hicieron una pasantía de teleconsulta de pacientes con COVID, ¿sí? Y un seguimiento de estos pacientes en tiempo real para el tratamiento de esta patología y el seguimiento de estos pacientes. Y fue de suma utilidad, fue teleconsulta, no fue telemedicina de evidencia, pero es cierto que Jujuy ha llevado la avanzada en esta disciplina.
Es una de las provincias que está, por cuestiones que deben ser propias de la provincia también, llevando más adelante el tema de la utilización de estas herramientas. Para nosotros los psiquiatras. Sí. Hola. Sí, sí. Mira, quisiera hacer una pregunta. Yo soy psiquiatra. Sí. ¿Cuál sería la manera más apropiada para, digamos, un buen uso de esta práctica que lógicamente tiene una serie de variantes? Por ejemplo, yo a veces hago una entrevista desde mi casa, me siento más distendido, el paciente está en su casa, pero atrás, digamos, de estos elementos del contacto, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, digamos, de nuestra legislación vigente, ¿hay que tener algún cuidado en especial? Me refiero, digamos, a que cuando uno está presente, uno está escribiendo la historia clínica, tiene la percepción del paciente. En este caso, ¿qué recaudos recomiendan ustedes? Nosotros recomendamos los mismos recaudos que hay que tener en una presencialidad en la atención, en este caso psiquiátrica o médica. Son exactamente los mismos recaudos. ¿Sí? Legalmente los compromisos son similares. Por lo tanto, todo tiene que estar registrado en la historia clínica, es un acto médico y hay una responsabilidad médica. ¿Se entiende? Entonces, no hay ninguna diferencia entre un diagnóstico utilizando la telemedicina de evidencia y un diagnóstico en un consultorio médico. Es el mismo. Algo que me gustaría agregar, ya que Percy es tu nombre, ¿no? La utilización de la telemedicina de evidencia en el mundo ha sido masiva en casos de psiquiatría. Es la especialidad donde más se ha utilizado la telemedicina de evidencia. ¿Y por qué? Porque la pandemia ha producido una explosión de patologías psiquiátricas, de la utilización de medicaciones psiquiátricas, y estos dispositivos han sido muy útiles para estudiar los efectos adversos y las reacciones de los pacientes ante estas medicaciones. En los países desarrollados, la mayoría de las consultas han sido por psiquiatría. Y se han utilizado estas herramientas para tratar a los pacientes en época de pandemia con mayor asiduidad que otras disciplinas médicas. Interesantemente. La verdad que acá hay una pregunta si he notado resiliencia o resistencia de los pacientes con respecto a esta metodología. No, en absoluto. Todo lo contrario, hay estudios publicados con gerontes donde nosotros pensaríamos que los pacientes adultos mayores estarían, y lo mencioné anteriormente, menos deseosos de ser atendidos a través de una computadora, con tecnología, y no ha sido así. Todo lo contrario, esto ha demostrado que los pacientes se han sentido mucho más contenidos constantemente y han tenido una afinidad con la tecnología. Ni hablar de la cuestión pediátrica, en donde los pacientes pediátricos, para ellos es mucho más interesante conectarse a través de una computadora y un dispositivo médico que estar delante de un médico. Porque termina siendo algo lúdico. ¿Se entiende? Y todo esto lo digo habiendo publicaciones que sustentan y fundamentan esto que estoy afirmando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. La pregunta sería lo siguiente.
en cuanto al examen clínico habitual que hemos sido acostumbrados todos. ¿En qué manera esto viene? Yo lo veo como una colaboración, más que nada, creo que Elizabeth había comentado, que sirve mucho más para la interconsulta con otros especialistas, pero digamos, el examen clínico habitual, que incluso en los lugares en donde toda esta computadora la maneja a lo mejor un enfermero, aunque sea capacitado, no examina realmente clínicamente al paciente. Entonces, incluso incluyendo la pregunta de lo legal, ¿quién sería o el médico responsable a los fines legales de la atención? Porque serían interconsultas de alguien que no vio presencialmente a ese paciente. Y yo soy pediatra y también creo que es positivo desde ese punto de vista, pero hay muchas cosas que uno a veces no puede hacer. La palpación de un abdomen, ¿cómo podemos establecer algún tipo de patología? Sí, lo veo como una cosa colaborativa y muy importante, y de conexión, y en lugares donde no hay acceso, pero la idea es no transformar esto, que es algo tecnológico, en olvidarnos en las bases en las cuales nos formamos, ¿no? La presencialidad es absolutamente imprescindible, la clínica es soberana, pero esta es una herramienta muy importante que complementa la clínica y que nos sirve de utilidad cuando no tenemos la posibilidad de realizar esos estudios clínicos o de esos estudios semiológicos, para decirlo de alguna manera. Una ecografía de abdomen puede ser muy útil para ver si un paciente tiene un abdomen agudo y tiene que ser trasladado para ser palpado y estudiado. Ahora, de ninguna manera el acto médico es suplantado por esta herramienta. Esto es un accesorio muy importante que nos permite estirar nuestro conocimiento hacia sitios donde no tenemos acceso usualmente y donde los pacientes no tienen acceso a los médicos o tienen mucho tiempo de espera para ser trasladados. Resolvemos inmediatamente esa urgencia o hacemos seguimientos o diagnosticamos, pero no pretendemos nunca reemplazar la presencialidad y el acto de la transferencia médica, que es tan importante, del humanismo médico. Eso de ninguna manera tiene el objetivo, o sea, a mí jamás se me plantearía reemplazar el acto médico, y además mi familia es médica y vengo de los viejos clínicos médicos del Hospital Ramón Mejía, del Rawson, del Durán, y estaría en este momento siendo perseguido por todos ellos, por las calles de Buenos Aires, tratando de destruir mi ser, si se me ocurriría plantear algo tan descomunal. Pero fuera de broma, yo creo que esto es una herramienta muy importante, muy útil, y que nos permite llegar a zonas donde ese médico presencialmente no puede tener cobertura del paciente. Entonces, es un primer paso para acercarnos a ese paciente que está aislado. Está bien, muy claro, doctor. Le agradezco la exposición. No, al contrario. Muy bueno. Ahora queda claro. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Este es uno de los temas del curso superior de telemedicina e informática médica de la Asociación Médica Argentina. Ustedes tienen acceso al programa. El programa es profundo, tenemos docentes muy importantes, gente muy preparada, y bueno, y queremos aprovechar estas herramientas para formarnos y poder tener una medicina inclusiva, social,
descentralizada y que llegue a todos los puntos de nuestro país, sin reemplazar nunca la atención presencial del médico. Eso está muy claro. ¿Sí? Pero recuerden que en una zona petrolera donde un paciente puede empezar a tener algún síntoma y hay que trasladarlo durante 3-4 horas si no hay un médico a un centro hospitalario, aquí estamos evitando que ese paciente se complique, porque podemos realizar todos los estudios en el sitio donde ese paciente se encuentra. Y después podemos hacer el seguimiento de ese paciente. Y además podemos hacer estudios epidemiológicos de los pacientes, archivando información de las poblaciones, ¿sí? Estudiando poblaciones, haciendo diagnóstico precoz de las enfermedades, en centros donde usualmente no tenemos acceso. Estoy viendo que se ha incorporado el doctor Tati, que es también director del curso superior. ¿Cómo están todos? Gracias por estar en este webinar. Silvio, no sé si querés hacer algún comentario. No, que el futuro es tan trascendente que ni siquiera la frase de Einstein que dice que el futuro es hoy, podemos decir solamente que el futuro es hoy, que no podemos predecir el futuro para los próximos 5 años, que los futurólogos dicen que dentro de 5 años probablemente haya mucha población desempleada porque la tecnología va a desbancar a muchos operarios porque las máquinas y la inteligencia artificial van a superar al ser humano y que se va a tener que imponer el subsidio universal, que la medicina, en el campo que a mí me afecta, que es el de la ginecología, estoy seguro que nunca seguiría diagnóstico por imágenes porque la ecografía va a estar pegada a un soft de ecografía, la lectura de una mamografía ya está pegada a un soft de lectura de inteligencia artificial y va a ser telemedicina, la colposcopía va a ser un soft y va a haber colposcopios inteligentes, o sea que no saber interpretar la digitalización en tiempo y forma, a los que no lo sepan hacer, y también en el área educativa, porque de eso se viene, empezamos ahora con la enseñanza híbrida, presencial, enseñanza híbrida y después digitalización, nos va a hacer quedarnos atrás profesionalmente. Lo que propone seguramente Carlos, porque yo conozco, es la telemedicina en serio, no es la telemedicina de WhatsApp, eso lo podemos hacer cualquiera. Y me parece que sí tenemos que ir adentrándonos, los que quieren hacer un upgrade de su skill, o sea, de su entrenamiento, en este campo, porque la telemedicina se viene. Definitivamente para los que viven en áreas rurales, sí o sí. Y, perdón que yo te llamo doctor Tati o Silvio, me gustaría que con tu conocimiento de los temas jurídicos legales hagas una aclaración de qué importancia tiene en la telemedicina todo lo que tiene que ver con lo jurídico legal en comparación con la medicina asistencial presencial. Bueno, hay cosas muy claras que no tenemos en cuenta y es que una comunicación punto a punto podría no ser encriptada. Es decir, que WhatsApp te dice que una comunicación es encriptada. Pero ustedes saben que ahora los teléfonos se hackean. Por lo tanto, una consulta médico-paciente podría ser hackeada, grabada y reproducida. Y podrían ser extorsionados o el médico o el paciente, el médico y el paciente, para no revelar secretos médicos, protegidos por el artículo 141 del Código Penal. En la Argentina, como siempre, vivimos un poco que sí, que no. En los Estados Unidos, para poder trabajar bien, tenés que tener reglas que se llaman las reglas IPA, que es que tu conexión paciente-médico, digo bien, tiene que estar resguardada por cuestiones de ciberseguridad muy importantes. Esto en la Argentina es bastante difícil. De hecho, muchas prepagas americanas, como Kaiser Permanente,
los hackers no se dedican a ver cuestiones de consultas, sino que se dedican directamente a robar, como está digitalizada toda la práctica, están en otro estatus que no es el nuestro, toda la práctica está digitalizada, se dedican a robar definitivamente los datos de los pacientes, se los muestran al dueño de Kaiser Permanente en California y le dicen dame $10 millones porque salís en los diarios. Y por supuesto pagan. ¿Sí? Es decir, que tenemos sanatorios privados digitalizados, sí, tenemos el alemán, en Capital Federal, tenemos el italiano, que deben haber sufrido ataques, sí, claramente, pero por el momento no unos hackers tan aviesos como para robarle base de datos de pacientes, y si no, no nos enteramos nunca. Pero las normas de ciberseguridad que nosotros siempre damos en este curso son muy importantes para no tener este tipo de problemas. Telegram es un problema. El problema es que está en manos rusas que no son putinistas. Pero si estuvieran en manos rusas que fueran putinistas, todos nuestros archivos de Telegram ahora estarían publicados. Para que se den una idea. Porque la base de datos de Telegram está en Rusia. ¿Será una cuestión de tiempo? No lo sé. Como yo les dije, no puedo prever el futuro en 3 a 5 años. Pero es así. De WhatsApp se pasaron todos a Telegram, pero no vieron que su base de datos, su gran mega dato está en Rusia. Y el dueño no es putinista, por suerte. Una pregunta inocente, creo que, porque no recuerdo si esto ha sido así o no, es que Mark Zuckerberg ha utilizado información de Google o de Facebook, ¿no? Sí, para... recibe multas gigantescas del organismo regulador americano por eso. Claro, sí, sí. Porque son datos individuales. Sí, sí, ha sido castigado severamente. De hecho, Facebook es por eso que bajó la acción 30% en los últimos 2 meses. Claro. Bien. Bueno, esta ha sido la presentación de la telemedicina de evidencia. De nuevo, repito, el curso superior de telemedicina e informática médica abarca un amplio espectro de temas y temáticas, desde la teleconsulta, a la ciberseguridad, a la gestión, a la auditoría, a la producción de redes en telesalud y en teleconsulta, historias clínicas digitales. Tienen acceso al programa y están invitados todos a participar del mismo, y para nosotros es un placer poder transmitir y dialogar acerca de esta herramienta tan importante para la salud pública y privada de nuestro país y del mundo, porque en realidad todo el mundo está avanzando, como dice el doctor Tati, por este camino y cada vez más velozmente, ¿no? Yo lo que les quiero decir es que jerarquizar la telemedicina es muy importante. ¿Por qué? Porque hay algunas prepagas que desjerarquizan la teleconsulta y la pagan menos. Esto no puede ser así. El riesgo médico legal de decir tome paracetamol o tome un antibiótico es lo mismo. Claramente, entonces, definitivamente, si te tragas una apendicitis vas a ir preso por una teleconsulta. La consulta cuesta. La consulta cuesta tener una conexión, un instrumento para hacer la teleconsulta y básicamente lo que vos digas dentro de una teleconsulta. Pero también cuesta, en el costeo de la salud, perdónenme, también es el riesgo, como manejar. Tener un auto cuesta tener un seguro. En la telemedicina también hay que considerar esto. Jerarquizarse es muy importante. Y la telemedicina de evidencia disminuye drásticamente los errores médicos. Claro, te da la seguridad de que vos tenés un registro. Y el registro, como es en la medicina personalizada, la historia clínica, tu mejor defensa, en la telemedicina de evidencia, el registro es tu mejor defensa. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Y si no, damos por finalizado el webinario. Esperamos que haya sido de su satisfacción.
y les mandamos un cordiales saludos. Para Carlitos, ¿cuándo va a empezar esto? Para que se vayan Esto empieza el jueves. el jueves, o sea que la inscripción tiene que ser medio inmediata, ¿no? Sí. Aquellos que estén interesados tienen que inscribirse en la Asociación Médica Argentina antes del jueves para comenzar con las clases respectivas del curso superior de telemedicina e informática médica. Un cordial saludo a todos. ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿Cuánto sale el curso? No lo sé. Está en la página de la Está asociación. en la... Sí, sí, exactamente. Está en la página. No, no sabemos. Bueno, entonces, hasta luego, saludos a todos, cuídense y estamos en contacto. Muchas gracias.